Ujú. Ya está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Uceda, mi compañera es Dayan Floríndez y hoy vamos a entrevistar a Cristian Gamero, que es ex colaborador de la empresa Gandules Inc. Bienvenido, Cristian, gracias por tu tiempo y por tu disposición a apoyarnos en este trabajo. Nos gustaría que primero empieces presentándote como colaborador en la empresa y además que nos des unos pequeños alcances sobre el rubro de la empresa y cuáles son los lugares a donde exporta. Gracias Antonet. Gracias por la invitación. Yo trabajé en Andules hasta diciembre del año pasado como coordinador de inteligencia comercial. Básicamente mis funciones eran básicamente investigación de mercado, seguir el performance comercial de la empresa y tanto externo como interno, a nivel de presupuestos también. Y la empresa se dedica a producir y exportar conservas y congelados de vegetales y frutas. Principalmente en el tema de vegetales estamos hablando del pimiento, hortalizas como el gandul también, y bueno, del pimiento la mayor parte de familias, estamos hablando de pimientos, jalapeños y los pimientos en todas sus variedades. En el tema de las frutas está el mango principalmente, una que otra exportación de piña y piña congelada también. Y palta, que también empezaron en el 2019, más o menos. Y bueno, la empresa exporta aproximadamente, exporta hasta más o menos aproximadamente a 45 países. Principalmente Estados Unidos era el primer mercado, el segundo era Europa en general como país. Hasta el 2018 era Latinoamérica puntualmente por Argentina. El tema se cayó por Argentina por temas macroeconómicos que conocemos y pasó a ser Europa el segundo y Asia después, ¿no? Entonces, más o menos esos eran los bloques eh, principales destinos de exportación. Dayan, empiezas con las preguntas de medios de pago. Ok, Perfecto. listo. Ok, Anto, ¿podrías darle zoom, por favor? Sí, claro. Ahí. Sí, perfecto. Ok, Cristian. Bueno, Primera pregunta. ¿En las transacciones internacionales es importante el riesgo país? sí, yo recuerdo que eran dos canales. Normalmente el ejecutivo comercial es el que, bueno, normalmente el que conoce el país, conoce el mercado, conoce qué tipo de clientes hay. Normalmente los clientes eran distribuidores ahí o eran importadores que le vendían a otros distribuidores propiamente dichos. Habían empresas pequeños supermercados que compraban directamente. Entonces, dependiendo de ello, el ejecutivo ya se encargaba de medir qué tipo de riesgo tenía tanto el cliente como el país. Puntualmente hablando del país, bueno, sí, por mencionarte casos puntuales, el tema de Argentina, que fue un tema que sí le pegó a la empresa porque se perdieron muchos contratos, no quizás porque el cliente no compraba, sino porque el tema de que el dólar se volvió muy caro para Argentina no le permitía a ellos pagarnos lo que ya le habíamos facturado. Entonces, a pesar de que se habían cerrado contratos con años de anticipación, se cayeron porque ya sabían que a ellos les iba a ser muy caro pagar esos contratos. Entonces, esto fue un imprevisto que creo que se pudo haber quizás medido mejor antes, pero ya que se dio, fue un tema que influenció bastante en la empresa. Entonces, a nivel macro, el ejecutivo es el que conoce el tema y ellos son los que dan el input prácticamente a todas las demás áreas a, sobre qué país está mejor. Obviamente, teníamos cierta reserva con los países de África, porque muchas veces contactaban así a los ejecutivos y todo, pero ya con la experiencia que tuvieron muchos de ellos, los países que no sabemos que no consumen los productos que, que vendíamos y a los precios que les vendíamos, aún querían comprar, entonces muy probablemente les podíamos mandar el contenedor y nunca lo pagaban, ¿no? Entonces ya sabían los ejecutivos qué hacer y qué no hacer por el país de que venían, entonces sí lo medíamos de una forma, digamos, de parte de la experiencia que tenían ellos. Perfecto.
Segunda pregunta. ¿Cómo aseguran que su proveedor o cliente presentan deudas y cuentan con una solvencia? Ok, el ejecutivo comercial, a través del gerente comercial, lo que hacía es, si el cliente era nuevo, obviamente, si el cliente era nuevo, lo que hacía era solicitar una evaluación de riesgo del cliente al área de finanzas. El área de finanzas, si no mal recuerdo, tercerizaba esta evaluación con una aseguradora, si no me equivoco, para ver si le cubría el crédito hasta cierto monto. A veces había algunos clientes que les cubrían con un tipo de seguro anual, pero eran algunos clientes principales que sí les cubrían un monto anual y ya, digamos, el ejecutivo tenía cierta más flexibilidad para poder cerrar contratos dependiendo de ese monto que tenía como crédito, ¿no? Pero sí, era a través de ese canal. El ejecutivo, a través del gerente, con el área de finanzas, y el área de finanzas tercerizaba esa evaluación para ver si iba o no. Pero digamos, esta evaluación que se hacía no era tan recurrente porque clientes nuevos no eran digamos, muy recurrentes. Mayormente los clientes nuevos te podían pagar a contravalor porque esa es nuestra condición, pero ya si necesitaban un crédito ya se le evaluaba con el canal que te comento. Perfecto. Ujú. Tercera pregunta. ¿Qué medios de pagos ofrecen y por qué? Ok. Normalmente la empresa manejaba en los principales canales perdón, medios de pago o términos de pago que ofrecía era más o menos unos 6, ¿no? Transferencia post-embarque quiere decir que nosotros, después de que el contenedor zarpaba, eh, el cliente tenía la facultad de depositarnos o girarnos días después del zarpe o de emitido del BL, ¿no? De emitido del BL. Podían ser entre 10 días después de que el BL o después de que el contenedor zarpaba, hasta 60 días, ¿no? Después de que el contenedor zarpaba, o si no, días después de que el contenedor llegaba a destino, ¿no? Entonces era un acuerdo entre la empresa y el cliente directamente para que el cliente simplemente gire directamente a la empresa, ¿no? Ese es más o menos, era la forma lo más usado. De ahí se usaba mucho factoring también para, digamos, ayudar a que Gandules tenga mayor liquidez, porque prácticamente la empresa recibía del banco el pago y el banco ya se encargaba de cobrar al cliente, ¿no? También se usaba letra de cambio a diferentes tipos de plazo, entre 40 hasta 90 días. El contravele, que era una de las modalidades que más nos convenía a nosotros porque era lo más rápido, ¿no? Simplemente el cliente nos pagaba y le liberábamos el vele para que el cliente ya pueda retirar su contenedor. Eso era súper rápido, era lo que más me convenía, porque el tiempo de cobro, de ingreso del dinero era mucho más corto. También hay otra forma también que era el CAT, el famoso pago contra documentos, en el cual mandábamos los documentos a un banco que el cliente o que nosotros ya conocíamos, y el cliente, una vez que pagaba al banco, ya retiraba los documentos, ¿no? Era una forma de asegurar, es una forma más segura, digamos, de poder recibir un pago sin dar, digamos, tantos días de financiamiento, ¿no? De ahí, bueno, el pago por adelantado que podría variar, ¿no? El pago por adelantado podrían ser, por ejemplo, que el cliente pague por adelantado un porcentaje, digamos 50, 20, 30%, y otro porcentaje lo podía pagar ya sea días después de que el contenedor llegaba o días después de que el contenedor zarpaba, ¿no? Ya dependía de clientes, de la negociación, del tipo de contrato para que se dé, pero ese, digamos, era otra modalidad. La carta de crédito y los otros medios de pago eran muy pocos usados, principalmente porque costaban más, como la carta de crédito, pero esos los que te comenté, los principales, ¿no? Transferencia post-embarque, factoring, letra de cambio, contravele y CAT. Y el pago por adelantado con distintas modalidades de partir el pago, digamos. Bien. Cuarta pregunta. En la empresa Gandules Inc., ¿prefieren realizar transacciones con proveedores y clientes de su confianza o según su beneficio? Ok, digamos, de parte de los clientes, porque de los proveedores, si no estoy tan seguro, porque yo vi el área comercial. Sí, muchas veces podría decirte que habían situaciones en las cuales había un stock que no rotaba y nos convenía que ese stock en verdad se mueva porque nos estaba inflando un poco los costos de inventario. Entonces, de alguna forma se flexibilizaban precios, se flexibilizaban términos de pago, incluso para poder motivar a que nos compren y que se lleven ese stock de una vez.
Y nada, y sí, era, digamos, en ese sentido por beneficios, como los puestos ahí. Y eso va ligado siempre a la confianza que le teníamos. No le podíamos hacer ese tipo de descuentos o tipos de, tipos de, recibir este tipo de acciones a cualquiera, ¿no? Eran clientes ya que conocíamos o que, digamos, en el sector tenían cierto prestigio. Entonces, era en verdad una combinación de los dos, costo-beneficio, y los dos teníamos que ganar, un win-to-win de todas maneras. Bueno, como última pregunta de medios de pago, tenemos, ¿los medios de pago que usan son los mismos para todas las transacciones, ya sean nacionales o internacionales? Bueno, en realidad para las ventas prácticamente que eran el 99% internacionales, no, eran distintas. Como te mencioné en la pregunta anterior, de los 6 tipos de pagos que te mencioné, básicamente variaba ya sea porque el cliente era conocido, tenía mucha historia, ya sea también influye mucho qué tan grande era el contrato. Si el contrato era, no sé, de un monto que iba a requerir una inversión importante y la empresa necesitaba caja, quizás optaba por un factoring. Otra cosa que también a veces se hacía era por ganar mayores contratos flexibilizados, se daba más crédito. Entonces, era una combinación de todo. Dependía mucho del tipo de cliente, del tipo de contrato, tipo de producto. Entonces, podría variar. Pero sí, eran distintos tipos de medio de pago para las ventas internacionales. Ok, ahora pasamos a la parte de medios de financiamiento. Ujú. La primera pregunta de medios de financiamiento sería, ¿reciben financiamiento de entidades financieras para la ejecución de proyectos o hacen uso de liquidez de la empresa? ¿Y de esto de qué depende? Yo recuerdo que para el tema de proyectos o inversiones de ampliaciones, overhauls, etcétera, la mayoría era financiamiento nacional, o sea, digamos, de los bancos con los que trabajaba, Andules, Scotia, BVA, etcétera. También para un proyecto, para proyectos de sostenibilidad, tipo de agua, cosas así, sí, me parece que postulaban a programas de financiamiento externo, ¿no? Del BID o cosas así. Entonces trataban de combinar los dos. Y entiendo que lo hacían básicamente por un tema de quizás las tasas, los beneficios que le daba la entidad al final. Y, y etcétera. Y más o menos eso es lo que yo vi, más o menos. Era una combinación de los dos, pero mayormente para proyectos era a través de eso. Tú sabes que a nivel cuando la empresa a veces tiene mayores préstamos que pagar, a nivel contable, a veces le permite tener como que un escudo fiscal para que pague menos impuestos. Entonces, de alguna forma le permitía a la empresa, le convenía a la empresa, digamos, seguir teniendo una deuda estable para que ahí pueda jugar un poco con los impuestos. Ok, respecto a la siguiente pregunta sería, ¿los pagos adelantados de los créditos cubren o bueno, cubrían las necesidades de producción de la empresa? En líneas generales, lo que pasaba era que muchas veces la empresa como te comentaba anteriormente, flexibilizaba mucho los términos de pago. Si eso normalmente lo que ocurría es que alargaba, si dabas mucho crédito, alarga, digamos, el flujo efectivo, o sea, se le hace más complicado a la empresa tener cash. Entonces, y en una empresa agroindustrial, cuando tú tienes colaboradores en campo, al cual le pagas en cash, o proveedores que no te dan crédito, sino que tienes que pagarles al contado, entonces creas ahí rompes la sinergia del estilo de pagos de la empresa. Entonces, hubo situaciones sí que se complicaba, que era complicado, digamos, mantener ese flujo, pero bueno, era a veces, se tenía que a veces buscar un balance entre qué es más importante, vender más, poder estar bien en los números para acceder a más créditos o tener una caja complicada. Entonces, a veces sí, a veces no te puedo negar que a veces había unos pequeños desacuerdos entre el área de comercial y finanzas, ¿no? Que a veces no se comunicaban muy bien, pero eran temas puntuales, clientes puntuales, ¿no? Sí. Ok, de acuerdo a los proveedores de servicios financieros, ¿estos varían por la magnitud del proyecto o la inversión? Sí, entiendo que sí. Me imagino que
no creo que los proyectos, por ejemplo, el de la ampliación de la planta de congelado, creo que sí fue financiado a través de una entidad financiera en Perú y parte del capital que tenía, me imagino, Gandules en ese momento. Otros proyectos, me imagino, como tratamiento de agua, etcétera, me imagino que eran más pequeños, quizás lo hacían a través de entidades externas, me imagino. Pero sí, me imagino que lo antes de esa forma. Dependía de qué tipo de proyecto era. Ok, de acuerdo a la anterior pregunta, ¿con qué Sí. entidades financieras mayormente han trabajado? Ok. ¿Y Ujú. en qué se han basado para elegir la entidad financiera? Ok, bueno, no estoy seguro si han tenido algún tema de algún tipo de filtro. De hecho, que ellos me imagino que, a ver, para el tema de las entidades, entiendo que trabajaban con el Scotia bastante, trabajaban con el Banbif, trabajaban con BBVA, pero no, en comparación a Scotia y Banbif era menor su participación, ¿no? Y entiendo que ahí tiene que ver el tema del qué tanto el banco, qué tanto de las operaciones que tenía el banco con la empresa, qué tanto, o sea, el banco evaluaba según el flujo de pagos que tenía la empresa y en base a eso le daba un cierto número de una cierta línea de crédito. Entonces, lo que muchas veces pasaba es que a veces los clientes pedían más crédito o aceptábamos clientes con ventas a crédito y se pasaba la línea que el banco nos daba y teníamos que pasar a otro banco para que financie esa operación. Entonces, jugábamos entre los bancos en el que teníamos línea para poder cubrir esas operaciones. Claro, entiendo que además la parte documentaria también juega un rol importante. La cantidad de documentos que pide un banco versus otro debe impactar bastante en ese tema de decisiones. Sí, 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 exactamente. ¿No? Por eso que, como te comentaba, luchábamos lo mejor que nos podía pasar con una operación importante que nos paguen contra Vele, porque era básicamente terminar de producir, ya nos pagaban el toque y ya el contenedor salía. Entonces era producir y entrar el dinero. Entonces, pero bueno, a veces cuando quieres ganarte un super contrato y los clientes también son distribuidores normalmente y ellos a veces también tienen con sus clientes, tienen contratos de pago diferidos, o sea, les pagan a 3 o 2 meses, tenían que pedirnos lo mismo. Y para estar, digamos, a nivel de otros proveedores, no solo de acá de Perú, porque competimos con el mundo al final, teníamos que dar esa flexibilidad, si no, no entrábamos ni siquiera nos miraban. Entonces, teníamos la empresa tiene que tener esa espalda financiera para poder, digamos, intentar poder llegar a cerrar los contratos. Claro, entiendo. Bueno, Cristian, muchas gracias por la información. Ha sido de gran utilidad para poder desarrollar nuestro trabajo. No, de Eh, nada, encantado. Espero que les haya ayudado. Esperamos que te Gracias. vaya todo muy bien de ahora en adelante. Gracias, gracias. A ustedes Y ha sido también. un gusto volver a verte. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a Gracias. pasar a detener la grabación de la entrevista.